Listo, vamos a empezar. Bien, maestros, justo el día de hoy les envié el material para trabajar estas casuísticas, ¿bien? Para ello, vamos a empezar con Solé. Según Solé, en el año 1993, ella manifiesta que las tareas son el proceso educativo trabajada desde el socioconstructivismo, en donde ella indica que los estudiantes son los que construyen el conocimiento, son los que deben promover la colaboración en el trabajo académico, que se debe expresar los múltiples enfoques, nosotros como maestros, que debemos tener frente a una determinada situación o un determinado problema que pueda tener una cierta existencia. Y también debemos estimular la toma de posiciones, de compromisos intelectuales que tienen que asumir nuestros estudiantes. Para ello, ¿cuál es el propósito de nuestra área en el área de comunicación? Pues nosotros sabemos perfectamente que trabajamos con las competencias comunicativas, ese es nuestro propósito, en la cual para ello vamos a interactuar con otros, ya que nosotros somos personas sociables, vamos a comprender, a construir la realidad en base a nuestro contexto, en base a lo que nosotros observamos. Y también tenemos la representación al mundo de forma real o forma imaginaria, porque nuestra área nos permite hasta ser fantasiosos con un contexto diferente, cambiar todo un contexto, si es que uno lo requiere así. Y para ello estamos dentro de ¿qué? De que tenemos que comprender este mundo contemporáneo es diferente a las décadas anteriores, de que ahora debemos aprender a tomar decisiones y también a actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida, saber cómo conducirnos ante estas situaciones, saber qué hacer ante estas situaciones. Y para ello nuestro propósito con estas competencias comunicativas, pues tenemos lo hacemos a través del uso del lenguaje. El enfoque comunicativo. El enfoque es comunicativo, ¿por qué? ¿Por qué es comunicativo? Porque estamos hablando dentro de un contexto con situaciones comunicativas, situaciones reales. Si ustedes observarán en las imágenes, nosotros acá somos sociables, somos personas sociables. Nadie puede vivir solo. Y aprendemos de los demás. Es por ello que dentro de ese enfoque comunicativo empiezan a trabajarse la parte de textos orales, textos escritos, comprender y producir, comunicarnos incluso con otras personas. Es parte de ese lenguaje que nosotros utilizamos. Para ello, ¿qué se considera? Las prácticas sociales del lenguaje dentro del entorno en base a una necesidad. Si hay que argumentar, argumentamos. Si hay que debatir, debatimos. Si hay que expresar algún sentimiento, emoción por algo que tenemos, pues lo hacemos también. Si tenemos textos que leemos y queremos cambiarle un final, también lo hacemos. Se realizan cuando participan la vida social, la vida cultural. Tenemos nosotros por ser sociables, el lenguaje rico por naturaleza. Y este lenguaje y la tecnología que se emplea para ello es pues que vamos a aprender, vamos a crear, vamos a apreciar, vamos a aprender a desenvolvernos en diferentes ámbitos y en diferentes situaciones. Bien. Ahora me habla de tendencias sociales actuales, lo que se suscita ahora. Ustedes observarán acá
pues en los diferentes aspectos, en una oficina, aquí pues en un debate, en una emoción al expresar un abrazo, en leer, en manifestar a veces interjecciones. Estas prácticas sociales, ¿qué son estas prácticas sociales del lenguaje? ¿Qué nos van a permitir? Pues nos van a permitir actuar, a realizar diversas acciones que lo hacemos en forma oral o en forma escrita. Y tiene un propósito, el propósito de ser comunicativo. Acá tenemos, por ejemplo, las noticias del periódico, cuando uno toma una postura por una determinada noticia que leemos, un texto literario, porque nos recreamos con el contenido e incluso nosotros como lectores nos involucramos tanto en esa lectura que estamos inmersos como si fuéramos el personaje y que nos transmite ciertas emociones porque el autor es lo que pretende es eso, transmitir esas emociones. Y leemos para poder ejecutar una acción en base a la actividad que queramos hacer. Entonces, todo esto se torna comunicativo, se torna como un lenguaje en el cual uno tiene que estar hoy a la boga de las competencias que estamos trabajando, se trabaja en base a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Bien, vamos a ver esta primera casuística, ¿ok? A ver, vamos a ver por acá, a ver Recuerden que nosotros en las casuísticas teníamos 3 partes importantes que observábamos. ¿Cuáles eran esas 3 partes? Contexto, antecedente y pregunta. ¿Verdad? El contexto venía a ser la situación, el antecedente y la pregunta. Bien. Entonces, y siempre vamos a dar una mirada a cuál es la mirada que le vamos a dar nosotros. ¿Cuál es ese aspecto que le íbamos a dar para poder mirar cuál es la alternativa correcta? La que es la clave. Y que siempre te va a decir o te va a mandar hacia la otra. En la situación, el antecedente situación o contexto, el antecedente o la pregunta. El antecedente, ¿ok? El antecedente es el que se encuentra antes de la pregunta. Y antes de la pregunta, nosotros tenemos que mirar el antecedente, que ahí es donde rige. Y nos apoyamos con la parte de la pregunta. Y el contexto es para recrearlo. Vamos a ver acá, entonces. Observemos. Bien, a ver, vamos a ver por acá. Listo. Acá. Me habla de los estudiantes. Muy bien. ¿Qué pasa con estos estudiantes de 5º grado? Dice que quieren compartir con sus compañeros algunas experiencias. Ok. Dice, ¿qué experiencia quieren compartir? Un paseo a una granja. Bien. Ahora, la docente, dice por ello la docente, ¿qué quiere la docente? Les ha propuesto, dice, que escriban anécdotas. Muy bien. Entonces, yo recreo y digo, los estudiantes de 5º grado quieren compartir, quieren compartir experiencias, se van a un paseo, pero la docente propone, ya que ella está enseñando, propone que escriban anécdotas. En este contexto, pues dice, le ha presentado la docente la primera versión de su anécdota. A ver, ¿qué dice? El paseo a la granja. Me gustó la granja, era bien grande y la señora de la comida se le quemó la carne. Nadie quiso comer, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. Bien, entonces dice,
Vamos a observar acá. La docente nota que la estudiante ha empleado el conector pero. Ok. La docente dice que ha empleado el conector pero. Ahí está, aquí está. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Qué función principal cumple dicho conector? Ahí está. Entonces me está hablando, aquí está el antecedente. Quiere el conector pero. Bien. Entonces, en una de estas alternativas, vamos a ver por acá. Pero. Listo. Presentar una información que contrasta con la idea de la oración anterior. Información, contrasta. ¿Ok? Establecer una conclusión que se desprende lógicamente del escrito. Bien, acá me habla de desprender y acá me hablan de una lógica. Añadir un ejemplo que ayude. Eso es lo que me da a entender. Un ejemplo que ayude es un ejemplo a ilustrar el tema. Entonces, ¿cuál será la correcta? Si me dice, me gustó la granja, era bien grande y la señora de la comida se le quemó la carne. Nadie quiso comer, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Que hace contrastar una información, que establece una conclusión para desprender otra. O sea, acá me está hablando de que ya, se quemó la comida, se quemó la carne, nadie quiso comer porque estuvo terrible, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. ¿Se está desprendiendo alguna conclusión? Se está dando una información y a la vez está contrastando con la otra idea. O sea, no se quisieron comer esa carne porque estuvo quemada, pero el profesor trajo el pan con pollo. Y al final comimos ricos todos, a pesar que la carne se quemó. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la correcta? La A, maestra. Ya, a ver, muy bien, iba a sacar por acá el... Por acá el listo, vamos a ver. Ok, a ver, ¿dónde están los mensajitos? Ok, por acá me han dicho, bien. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De la letra A, porque está contrastando con algo que dice, se quemó la carne, pero trajo pan con pollo y comimos rico. Está contrastando la información con la otra información. Bien. No podía haber sido una conclusión porque no está concluyendo en algo ni está diciendo, bien, al final pudimos, el no comer la carne o el consumir carne, prácticamente se hizo, como decir, no comimos, mejor dicho, se quemó la carne y al final no la pudimos comer y nos pusimos tristes, ¿no? En este caso, ¿no? Como una conclusión. Pero no fue así. Un ejemplo, tampoco podía ser un ejemplo porque simplemente me está dando un texto, y al final me está dando otra oración más que está relacionándola y al final no puede ser tampoco un ejemplo. O sea, no se desprende en estas dos oraciones, no se desprende ni ejemplo ni conclusión. Lo que hace es contrastar.
ya que se le quemó la carne, pero a pesar que se le quemó la carne, el profesor trajo pan con pollo. Y al final comieron rico. De lo que se había quemado la carne, ya no hubo ello. Y al final, de todas maneras, comieron rico, comieron agradablemente. Bien, entonces es la primera. La letra A. Ok, seguimos entonces. Conectores lógicos. Vamos a ver que nosotros tenemos varios conectores lógicos y los tipos de enlace y los conectores que tenemos. Y justo acá en esta oración venía esta parte de los conectores. Entonces, tenemos los tipos de enlaces por conectores: adición, de contraste, de causa, de consecuencia, de evidencia. Este creo que no se las he mandado, ¿no? ¿Puse esto en la hoja? No recuerdo haberla puesto, creo. ¿Ustedes han observado la hoja que les he mandado, maestras? Este era parte de los conectores en los cuales aquí podíamos darnos cuenta de qué conectores son los que se están trabajando. Bien, y aquí se los voy a mandar también para que ustedes se den cuenta referente cuáles son los conectores que apoyan a cada uno de estos tipos de enlace. En adición, por ejemplo, además, también, más, aún, aparte de ello, incluso, etc. En el contraste, la oposición, en cambio, pero, sin embargo, al contrario, no obstante. Y acá con cada uno de estos ejemplos que van a apoyar y van a ayudar al trabajo que ustedes van a hacer. Bien, igual manera causa, ¿por qué? Debido a, ya que, etc. En una consecuencia donde nos va a indicar el efecto. Por lo tanto, en consecuencia, de manera que, en conclusión, por este motivo. En evidencia, menciona algo obvio, naturalmente, por supuesto. En secuencia, un seguimiento temporal, como más tarde, después, primero, por último, luego, mientras, más tarde, a continuación. En equivalencia, que es correspondencia, es decir, en otras palabras, o sea, en otros términos. Y la ejemplificación, casos, ejemplos. Por ejemplo, es el caso de, y acá mismo hay un ejemplito donde dice, compra frutas, por ejemplo, manzanas, pera, etc. Bien, esta hojita también se las voy a mandar para que tengan presente. Vamos a ver en esta casuística número 2, y en la cual acá se refuerza en base a la parte de la competencia lee. Recuerden que tenemos 3 competencias. ¿Cuáles son esas competencias que trabaja el área? La competencia lee. ¿Cuál más? Escribe. Y la competencia oral, comprensión oral. Vamos a observar aquí. A ver, observemos acá. A ver, ¿qué me dice el contexto? Alberto es un niño, ok, de primaria. ¿Qué pasa con él? Me está mostrando, dice, bajo rendimiento. ¿En qué? En comprensión de textos. Muy bien. Pero dice que tiene una lectura fluida. Dice, pero ¿qué pasa? Frecuentemente, ¿qué sucede? Falla en ubicar la respuesta correcta. O sea, lee muy bien, pero falla en acertar a las respuestas. Es participativo,
es muy presuroso, es un poco desordenado en sus ideas, ¿ok? Listo, ese es el contexto, la situación que me está remarcando. Que Alberto es un niño en el cual muestra bajo rendimiento de comprensión de texto, pero tiene una habilidad que lee muy bien, pero no, o sea, lee fluidamente, mejor dicho, lee fluidamente, pero su problema de él es que contesta muy rápido, no atina las preguntas. Si es participativo, se apresura a decir las respuestas y ahí es donde está su equivocación. Ante esta situación, ya por acá, después del contexto, acá ya viene el antecedente. Y por aquí está lo que yo voy a remarcar. Ante esta situación, el docente planifica reforzar en él la organización de la información del texto leído. Muy bien, entonces, ¿qué quiere ver el maestro, el docente? Quiere reforzar a la organización de la información del texto. Bien, en él quiere reforzarlo. Ahora, ¿cuál va la pregunta? ¿Cuál de las alternativas contiene estrategias pertinentes para trabajar con Alberto? Muy bien, entonces recuerden que estamos hablando de... A ver, estamos hablando de la comunicación, pero estamos hablando de la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y sus capacidades son que obtenemos, el cual obtiene. Y él obtiene, ¿qué me dice? Que es la información de todo el texto. Infiere. Es que yo voy a inferir en base a la interpretación de todo el texto. ¿Qué me quiere dar a entender? Y la reflexiona y evalúa ya viene a ser la parte del contenido y el contexto del texto. Debo tener presente ello. Entonces, regreso por acá. Y observo acá. Bien. A ver, vamos a ver. Algo está pasando aquí que me está eliminando el EPIN. Bueno, lo elimina. Bueno, ya. Vamos a ver, no sé qué está pasando que lo elimina. Bueno, ya. Entonces, ya hemos remarcado, hemos comprendido y hemos visto qué estrategia es la que se va a utilizar. Bien. Entonces, vamos a ver. Para este tipo de texto, para que él pueda comprender, ya que acá dice que el docente planifica reforzar en él la organización de la información del texto leído. Entonces, ¿cuál de estas alternativas contiene las estrategias pertinentes para trabajar con Alberto? Vamos a ver, porque yo lo que quiero es que él comprenda. Ahí está. Vamos a ver en la primera. Reconocimiento de la estructura y los tipos de diversos textos para organizar la información del texto. Entonces, lo que yo quiero es reforzar la parte de su comprensión, ¿ok? Ya que me habla de una organización de la información del texto leído, que organice esa información. Y acá me habla de un reconocimiento de la estructura de los diversos tipos de textos.
Bueno, no puedo marcar porque el EPIC no sé qué pasó. Bien, a ver, vamos a ver la segunda. Me dice, elaboración de organizadores gráficos como los esquemas, los mapas mentales y los semánticos de los textos. Ya, pero yo en el momento de leer una lectura y la trabajo a través de párrafos, yo tengo que ir comprendiendo, para poder entender el texto, yo tengo que ir trabajando párrafo por párrafo. Bien, y acá me habla ya de elaboración de organizadores gráficos como esquemas. Luego me habla de una localización de las ideas principales y secundarias en los textos a través de preguntas y reorganización de la información. Podría ser. ¿Por qué? Porque en cada párrafo nosotros preguntamos de quién hablan, de qué trata tal párrafo. Ya, pero si yo quiero que este sea comprensible, porque está hablando de una organización de la información, para poder reforzarle que él pueda, entonces, ¿cuál es la estrategia que yo podría hacer? Reconocer la estructura, hacer que él elabore organizadores gráficos, mapas mentales, que él localice las ideas principales y secundarias, o bien vamos a la 4 donde me dice parafraseo, representación de lo leído, elaboración de organizadores gráficos de los textos. Bien, entonces, ¿cómo ordeno yo la estrategia que yo voy a trabajar con mi estudiante si hablamos de la competencia ley? Y estamos ordenando para poder trabajar con el estudiante. ¿Qué tendría que hacer primero? Que reconozcan la estructura de los diversos tipos de textos, si yo quiero que comprenda el texto, el contenido del texto, para que no fallen las respuestas. Quiero que elabore los organizadores gráficos como esquemas, podría ser una posibilidad, pero no al inicio. Localización de las ideas principales, claro, yo ahí, por ejemplo, es potente, ¿por qué? Porque en cada uno de los párrafos yo puedo sacar o extraer esas ideas. Pero para hacerlo incluso más fácil, más fluido, ya que es un niño de 4º grado, entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Ah, por ahí me han dicho ya la correcta. Muy bien, exacto. Tendría que empezar con que parafrasee lo que está leyendo. Lo que está leyendo, el párrafo que lee, que le da a entender y que él mismo lo diga con sus propias palabras. Para luego, después de trabajarlo con sus propias palabras, va a representar lo que él ha leído. Como ya lo entendió, ya lo comprendió, ya lo dijo con sus propias palabras, ahora sí va a representarlo. Y como lo representa, porque ya lo entendió y lo afianzó un poco más todavía, ahora sí ya viene la parte de la comprensión con la elaboración de organizadores gráficos. Muy bien, las que dijeron la letra D, excelente. La letra D. Bien. Ok. Seguimos. Casuística número 3. Vamos a ver acá. Para ello, empezamos con la parte de la situación o el contexto. El profesor Carlos, a ver, me habla del profesor Carlos, muy bien. ¿Qué me dice de él? Él me habla que maestro de 6º grado inicia su sesión de aprendizaje entregando una hoja de lectura, bien. Luego formula preguntas, el antes, el durante y el después de la lectura. Enfatiza en las respuestas literales, dice inferenciales y criteriales, o sea, los niveles. Bien, a través de la lectura señalan la estructura del texto, la noticia. Muy bien, entonces me está hablando del profesor Carlos que inicia su sesión de aprendizaje entregando una hoja de lectura, formula preguntas, el antes, el durante y el después.
pero tiene presente las respuestas literales, inferenciales y criteriales, es la que más enfatiza en ello. Y dice que a través de esta lectura, pues señala también la estructura del texto. Pero ¿cuál es esa estructura del texto? La trabaja en base a la noticia. Bien, seguimos. Dice, los estudiantes, pues con la guía del maestro, realizan la planificación y la textualización y la revisión de la noticia. Entonces, ¿de qué competencia me están hablando acá? Concluye su sesión con la publicación de la noticia, dice, en el periódico mural. Muy bien, o sea, van a colocar su noticia en el periódico. Bien, hasta acá está remarcando todo esto es el contexto. Bien, al final culminan poniéndolo en su periódico mural. Pero para ello me habla ante la situación descrita, o sea, me está diciendo, vete ahí donde has leído lo que has leído. Ahora sí, recién quiero que leas bien, que enfatices bien, porque ahora sí, la pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito de la sesión de aprendizaje? ¿Cuál sería? Si ya la profesora te está dando paso a paso, entonces, ¿cuál sería ese propósito ahí? ¿Qué es lo que busca? Que escriban, y mirando que nosotros estamos hablando de qué competencia. ¿De qué competencia? Escribe, exacto. De esa competencia escribe en la cual sus capacidades son adecua, organiza, utiliza, reflexiona, implementa. Bien, son las capacidades de escribe. Entonces, ya identifiqué que se escribe, entonces vamos a ver acá. Su propósito: escribe una noticia siguiendo su estructura textual en base a alguna fuente de información. Ya, como dice que acá incluso me habló de que realicen la planificación, la textualización y la revisión de la noticia y la publican en su periódico mural. Bien, ok, potente. Reconoce la estructura textual de la noticia a partir de la lectura de un texto. Me está dando acá idea de que solamente es el reconocimiento de la estructura textual. O sea, como que está débil, porque acá no, acá me está dando la hoja, me está formulando preguntas, el antes, el durante y el después. Me habla de que han realizado ya su planificación, que han realizado la textualización, y al final me dice que sus noticias la han pegado en el periódico. Bien, entonces está débil. Localiza información literal e inferencial en una noticia según su estructura. Solamente me ha dado una hoja y empecé a trabajar la lectura de esa, a localizar cómo era una noticia, cuáles son las partes de la noticia. No lo visualizo. Me ha dado una hoja, me ha dado preguntas, entonces por ahí tampoco va su camino. Bien, no estamos localizando, aquí no está localizando, acá está concluyendo con una escritura ya. Utiliza las estrategias de lectura el antes, durante y después al leer una noticia según su estructura. Sí lo hace, pero es como una parte de la actividad que está haciendo dentro de este contexto. Pero ¿cuál es el contexto? Que es el propósito. Que escriban, que reconozcan, que localicen o que utilicen. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? A ver. Bien. Bien. El propósito es que escriban una noticia siguiendo su estructura textual en base a alguna fuente de información. Le dio la hoja de lectura, les formuló preguntas, enfatizó en la parte literal inferencial, le señaló la estructura del texto, han realizado la planificación, la textualización, han revisado lo que era una noticia y al final han escrito la noticia. Ese es el paso. Esa es toda la estrategia que ha utilizado la maestra. Pues ha habido un propósito detrás de, y es la letra A,
es la que escribe una noticia siguiendo su estructura textual en base a alguna fuente de información. Y ahí lo manifiesta. Bien. Veamos la casística 4. A ver, vamos a ver acá. Me dice, a ver, para ello aquí, primero voy a visualizar el contexto, recuerden, yo miro así a un panorama así, a grosso modo, y luego empiezo a mirar ya lo que quiere decir. Se desea lograr que los alumnos también, a ver, quieren lograr que los alumnos desarrollen la comprensión crítica y propongan alternativas de solución, ¿ok? ¿Sobre qué? Sobre la violencia familiar. Ya que hay muchos problemas en este aspecto, hay muchos problemas dentro de esta comunidad. Entonces, para lograr ese propósito didáctico, el docente pues selecciona textos o necesita seleccionar textos que tengan un tratamiento pedagógico, dice, del tema. Ok, bien. ¿Cuál de los siguientes criterios es el más importante para este caso? Ya me está hablando acá de criterios. Ok. Entonces, pero viéndolo desde un tratamiento pedagógico. Entonces, observemos acá que los niveles del texto tenemos nivel literal, que es el cual se encuentra dentro del texto, está ya explícito. Tenemos el nivel inferencial, el cual no se encuentra si no se da a través de interpretación o indicios que da en el texto y uno lo interpreta. Y el nivel crítico, cuando llega a comparar algunas afirmaciones, empiezan a valorar, el mismo autor valora o juzga el contenido. Bien, entonces vamos a observar acá cuál sería el más importante criterio. Me está pidiendo criterio a través de un tratamiento pedagógico, el criterio que sea más importante. Ok, bien. El texto debe señalar los contenidos que van a desarrollar y debe estar estructurado en capítulos o unidades secuenciadas que se inician informando a los estudiantes sobre los aprendizajes esperados. Bien, a ver, observemos ahí. Vamos a ver, me habla de contenidos y me habla de que deben estar estructurados. Me habla de unidades secuenciadas. Me habla de, a ver, listo. Hasta ahí. Vamos a ver. Seguimos. En la B, me habla de el texto debe plantear contenidos, me dice, y actividades que faciliten el procesamiento de los nuevos aprendizajes, la recuperación de lo aprendido, análisis de los casos y otras estrategias afines. Recuerden que quiere de comprensión crítica. Bien. Recuerden que habla sobre la violencia familiar, pero todo esto dándole una mirada de un tratamiento pedagógico, o sea, dentro de nuestro campo. Bien, entonces, vamos a observar acá. Entonces, acá me habla plantear contenidos, plantear actividades. En el otro me hablaba de plantear contenidos, estructura. Vamos a seguimos. El texto dice debe promover el aprendizaje autónomo. Bien, por ahí está fuerte. Reflexivo, interactivo, miren ahí como me hablaban de esa comprensión crítica. Y colaborativo, que llegue a ofrecer oportunidades para la indagación, o sea, para que averigüe más el estudiante. El uso efectivo de la comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.
Bien. Mientras uno me plantea solamente contenido, los dos contenidos y estructuras, el otro me habla de contenidos, nuevos aprendizajes, y la C ya me habla de promoción, promover en los mismos estudiantes y que a ellos mismos les interese, incluso lleguen a poder indagar más, que es la pretensión de todo trabajo que se hace en la labor pedagógica, es que el estudiante no solamente se quede con lo que uno le da, sino la proyección es que ellos vayan a sus casas y busquen más información de lo que se les ha brindado. Y por último tenemos que el texto debe permitir al alumno conocer el nivel de logro de aprendizajes en el que se encuentra, facilitar la metacognición y promover el esfuerzo para mejorar y valorar sus logros. Entonces, acá me habla logros del estudiante, a dónde debe llegar, pero lo que quiere es, lo que me está pidiendo aquí en esta casuística es un criterio a través de un tratamiento pedagógico. ¿Cuál es ese criterio idóneo en el cual los estudiantes puedan desarrollar esa comprensión crítica y analítica? Ya que ellos están teniendo en estos momentos una problemática álgida dentro de su comunidad. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la correcta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es ese criterio que está tomando la parte pedagógica? Porque si bien es cierto, en algunos está cogiendo una parte, pero hay uno que está completo. ¿Cuál podría ser? Ok, bien. Por acá, por el chat, ya me están diciendo. Ok, excelente. Bien, exacto. Sería la letra C, porque es la que va a promover el aprendizaje autónomo, reflexivo, la interactivo, colaborativo, y todo eso es pedagógico, porque eso es lo que nosotros trabajamos, y esta es la que me está pidiendo. Y que ofrezca oportunidades de indagación, el uso efectivo de la comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, ese tratamiento pedagógico es el que debemos dar una mirada fina hacia la casuística que nos están solicitando. Bien, ok. Entonces, en la letra C. Ok, vamos a ver la número 5. La número 5 me habla. A ver, ¿de quién me está hablando? Me está hablando de Sarita, de segundo grado. Me habla de que es poco participativa. Y cuando se le hace preguntas, responde con una voz muy bajita. Y me dice también que desorganiza sus ideas. No es muy acertada en la organización de sus ideas. Entonces, ante esta situación, este es el contexto, hasta aquí es el contexto, hasta el punto. Acá ya viene el antecedente, dice, ante esta situación descrita, o sea, ya aquí el antecedente está que remarca acá, que dé la mirada acá, a este contexto. Y aquí va la pregunta, ¿cuál de las actividades deberá trabajar la docente para desarrollar la capacidad de expresión oral de Sarita? Bien, entonces tenemos la competencia comprender oralmente. Bien, se comunica oralmente su lengua materna. Tenemos nuestras capacidades de obtener, infiere, adecua, utiliza, interactúa y reflexiona. Vamos a observar acá. Para ello, ¿qué deberá hacer la maestra? ¿Qué actividades? Participar en diversos discursos orales en clase utilizando expresiones formales y coloquiales. ¿Creen que la niña podría participar si ella
no organiza bien sus ideas, si habla con una voz muy bajita y es poco participativa. B, presentar sus ideas por escrito y revisar la coherencia de ellas antes de brindar una opinión. A ver, ¿creen ustedes que por ahí podría estar fuerte ahí? Porque lo que quiero trabajar acá es la parte oral. Bien, si bien es cierto, nosotros para poder expresarnos quizás tenemos que hacer algo escrito para poder expresarnos y correctamente o hacerlo mejor, pero tendríamos ahí un atenuante en el cual esta niña estamos queriendo que ella pueda opinar fácilmente, con soltura. ¿Y cómo lo lograríamos en este caso? A ver, ¿qué actividades se pueden hacer? Efectuar conversaciones, atender la escucha activa y tener presentes las características de la voz. Bien, efectuar conversaciones entre ellos, que interactúen entre ellos, ya que si se ve comúnmente, cuando se trabaja en equipo, mayormente pues se afianzan más cuando están entre ellos para poder soltarse y poder ya expresar lo que sienten. Una de las alternativas. A ver. Otro, exponer diversos temas en clase teniendo en cuenta la coherencia entre el tema y las ideas, siguiendo una secuencia lógica. ¿Ok? Ahora, el exponer los diversos temas, pero yo lo que quiero es que, porque acá me habla de que cuál es esa actividad que me va a permitir que ella pueda desarrollar, que Sarita pueda desarrollar su expresión oral. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la idónea? ¿Que participe ya en diversos concursos orales en clase? ¿Creen ustedes que lo podría hacer si ella no logra opinar porque habla su voz es muy bajita o porque sus ideas no son muy claras? Presentar sus ideas por escrito, o sea, pero ¿cómo lo va a presentar sus ideas por escrito si ella no organiza sus ideas y necesita apoyo? Efectuar conversaciones. Cuando uno efectúa ciertas conversaciones o entender la escucha activa de la otra persona, uno va aprendiendo y va razonando y se le va quedando lo que vas aprendiendo de la otra persona. Es por eso que el trabajo en equipo es importantísimo. Y la última, por supuesto, que dice exponer diversos temas, pero estamos hablando de una niña que todavía no tiene una buena organización de sus ideas. ¿Con cuál me quedaría? Ya, por ahí Mariela dijo. Ok. Entonces. Maestra. Sí, dígame. Maestra, ahí tengo una duda. Porque Ya. en la casuística te presenta que la niña tiene dos dificultades, ¿no? Que uno es la voz y el otro es, nos dice que tiene cierta desorganización en sus ideas. Sí. Y como hay dos, podría ser la C, para mí podría ser la C, pero el que más está completo para mí es la D, porque al momento de exponer, cuando tú vas a trabajar lo que es expresión oral, ahí ves, por ejemplo, al momento de hablar, al momento de ser oyente, y trabajas esos aspectos. Y también, mira, ahí te dice que tiene que ver lo que es coherencia entre el tema y las ideas. O sea, eso vamos a atacar a lo que tiene la desorganización de sus ideas. En la voz, y eso vamos a atacar cuando exponen los diversos temas. Pienso que la D es completo. Porque en la C, mira, en la C, ¿en qué momento le ayudamos a ordenar sus ideas, por ejemplo? Porque solamente va a conversar, va a atender, ¿no? Y pienso que no estamos atacando la otra dificultad que tiene la niña. Ya, a ver, mire, por ejemplo, nosotros trabajamos en base a qué? En base a la observación de la otra persona. Entonces, si nosotros efectuamos conversaciones, yo escucho cómo habla usted, de la forma como habla,
la coherencia que tiene al expresar. Y no solamente es una, son 4 o 5, porque hay varias conversaciones. De esas conversaciones yo aprendo, voy aprendiendo. Por eso que la actividad es activa, haciendo que el estudiante aprenda en base al otro estudiante. Y en conjunto es donde vamos a poder desarrollar esta competencia, no uno solo. Por eso me habla por ejemplo, me habla de actividad. ¿Qué actividades yo voy a poder desarrollar con los estudiantes, o en este caso con la estudiante? Efectuar conversaciones es la parte inicial. Luego atender la escucha activa porque está atenta a lo que están hablando y cómo lo está hablando y de la forma que lo está diciendo. Y al final dice tener presente la característica de la voz, cómo lo está diciendo, de qué forma lo está diciendo. Para repetir y para decir lo mismo, para ella también empoderarse y poder hacer lo mismo. En lo otro, en la D, ya me habla de forma general, que van a exponer diversos temas en clase, pero si ella todavía no está atendiendo, no ha habido una mirada de lo que ella, cómo va a actuar, cómo lo va a hacer, entonces no podría ella exponer diversos temas, ni ningún tema. Bien, recordemos que estamos trabajando en base a qué, en base a las necesidades de nuestros estudiantes. Y realizamos actividades de acuerdo a sus necesidades de ellos o a sus intereses de ellos. Bien, entonces aquí sería la correcta sería la letra C. Bien. Ok, maestro, ¿estamos de acuerdo por acá? A ver, seguimos entonces con la número 6, la casuística 6. Bien. Me dice, los estudiantes del 6º grado, muy bien, de la institución, visitan la casa de una madre de familia y la encuentran preparando una mazamorra de calabaza. Los más inquietos plantean preguntas. Les dicen, ¿qué ingredientes han utilizado? ¿Cómo lo preparó? Al retornar a su aula, producen el texto reflexivamente para inferir las partes de la estructura del texto. Entonces, ¿de qué tipo de texto estaríamos hablando? ¿De un texto informativo, de un texto instructivo, de un texto epistolar o de un texto expositivo? ¿Cuál creen ustedes que sea? Esta sí está facilita. Ah, ok. Bien, esta sí está muy facilita. Entonces sería la letra B, porque me está hablando de una preparación de una mazamorra. Plantean preguntas, ingredientes, cómo lo preparan, y la maestra al final pues habla de las partes de la estructura de ese texto que ellos lo están haciendo, que lo están produciendo. Entonces, la B. Ok, muy bien, maestras. Vamos a ver la número 7. Bien. Me habla de Julio, que es un niño de 4º grado. Muy bien. Me habla de la escuela, del distrito, de donde vive, pero me dice que tiene la capacidad de organizar sus ideas. Ah, muy bien, de manera lógica, dice. Y lo toma en torno a un tema determinado. Bien. Su maestra dice, conoce la habilidad. Y le ha solicitado que investigue y que escriba libremente un texto. Bien. ¿Qué criterios, dice, básicos ha desarrollado Julio para la producción de un texto? Vamos a ver. ¿Cuáles creen ustedes que ha podido desarrollar? ¿Qué criterios ha podido desarrollar? ¿Ha desarrollado la ortografía?
Me habla de la organización de sus ideas de manera lógica. Bien, esto es lo que ha hecho él. Entonces, si me ha organizado su ideas de manera lógica, porque lo sabe hacer muy bien, tiene esa capacidad, por ahí debo mirar, desarrolló la ortografía y la tildación como reglas básicas en la producción de sus textos. Estamos hablando de organizar ideas, entonces acá me habla ya de ortografía, de la parte de la estructura. Entonces no podría irse por ese camino, está débil. El estudiante explica la función de los conectores y referentes en la producción de sus textos. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? Estamos hablando de funciones, pero acá me habla organizar sus ideas de manera lógica. Por ahí yo le doy la mirada fina a ello. C. Desarrolla la coherencia y la cohesión visibles en la producción de sus textos. Ah, bien. La organización de las ideas se refiere a la coherencia y cohesión en el momento que organiza las ideas. Fuerte. El estudiante explica con sus propias palabras el proceso de la producción de textos. Bien, pero acá me habla de organizar las ideas de manera lógica, que él tiene esa capacidad. Entonces, al tener esa capacidad, pues ya el último donde me dice que el estudiante explica con sus propias palabras, pues no es tan fuerte la alternativa que pueda ser la correcta, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Ah, ok. Con la letra C. Con esa me quedo. Bien, maestras. ¿Por qué? Porque al organizar las ideas estamos hablando de la coherencia y la cohesión de esas ideas. Ok. Bien, maestras. En esta oportunidad nos estamos quedando el día de hoy en esta casuística. Todavía nos faltarían unas 8 casuísticas más. Bien. El día miércoles, en todo caso, seguimos trabajando estas casuísticas. Sí, miércoles nos toca. Por mañana, sí, miércoles. El miércoles seguiríamos trabajando. Bien, maestras. Ok, maestra. Ok.